Increíble. La verdad oculta de una abuela. Descubre cómo mi marido usó mis prendas para engate. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver su viejo hogar familiar, ahora convertido en un refugio polvoriento de recuerdos. La casa, un eco de risas y llantos de su infancia, ahora parecía gritar su nombre desde cada rincón. Aquel legado que le había dejado su abuela, una mujer con más coraje que la mayoría, parecía estar sumergido en un mar de secretos que empezaban a abrirse ante ella. Sin embargo, el peso del desasosiego la acompañaba. Su vida había tomado un giro inesperado y doloroso en el trabajo. La competencia feroz parecía tragarse su esfuerzo sin dejar huella. Esa vida que había construido junto a su marido, un hombre ansioso por impresionar, veía cómo se versus desvanecía, dejándola vacía. Mientras desempacaba, sus ojos cayeron sobre una puerta entreabierta que conducía al desván. Sintió una atracción casi magnética por aquel lugar olvidado. Una vez dentro, se topó con un viejo baúl de madera, desgastado por el tiempo pero lleno de promesas. Cuando lo abrió, un aire a polvo y nostalgia la envolvió. Dentro, encontró cartas amarillentas, llenas de palabras que hablaban de una vida que había sido mucho más rica de lo que jamás había imaginado. Su abuela había ganado respeto con sus manos, convirtiéndose en una costurera admirada en un barrio que la juzgaba por su origen. Era como si cada carta, cada prenda cuidadosamente conservada, fuera un reflejo de lo que había soñado y luchado. Sin embargo, a medida que leía, las sombras del presente empezaban a asomarse. Su esposo había comenzado a mostrar un interés inesperado por esas mismas prendas, apareciendo en eventos sociales con atuendos que ella sabía a ciencia cierta que pertenecían a su abuela. Le dolía darse cuenta de que su marido no solo buscaba destacar, sino que estaba disfrazándose de una persona que no era, usando el legado familiar como un mero accesorio para una imagen superficial. En ese momento, la rabia y la tristeza comenzaron a entrelazarse en su pecho. ¿Acaso su marido no comprendía el sacrificio detrás de cada puntada, de cada sueño hilado? Esa traición la dejó con una sensación aguda de impotencia. Los recuerdos de la abuela, de su valentía ante la adversidad, se mezclaron con un miedo latente. ¿Acaso ella también habría de luchar contra la falta de respeto en su hogar? Mientras el desasosiego crecía, María se preguntó si todavía existía la posibilidad de que su marido comprendiera el verdadero valor de la humildad y del amor genuino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión llenaba el aire mientras María se encontraba atrapada en un conflicto interno desgarrador. Su abuela había sido un ejemplo de coraje y autenticidad, y ahora, frente a la traición de su esposo, se sentía más sola que nunca. Las voces de su infancia resonaban en su mente, empujándola a tomar una decisión crucial. Con el corazón acelerado, sabía que el momento de la verdad se acercaba. ¿Podrá su marido sacrificar su ego por la autenticidad que siempre lo había eludido? El silencio se volvió abrumador, y el futuro parecía pender de un hilo, esperando a que ella tomara la decisión que podría cambiarlo todo. La luz del desván se filtraba a través de las rendijas de la ventana, iluminando el polvo danzante que flotaba en el aire. María, envuelta en un torbellino emocional, se sentó sobre una de las cajas y miró el baúl que había descubierto. Era el mismo desde el que su abuela había creado sus obras maestras. La sensación de conexión con su historia, aún en medio del caos de su realidad, le infundió una chispa de determinación. La traición de su marido no solo había minado su confianza, sino que también la había dejado con una sensación de vacío profunda. Pero en lugar de dejarse consumir por la desesperación, María decidió que este legado no se perdería ni se convertiría en un disfraz pasivo. Era el entramado de valentía y esfuerzo de mujeres que habían luchado antes que ella y que merecían ser honradas. Tirada sobre la alfombra, comenzó a leer las cartas una vez más. Cada línea que se desnudaba ante sus ojos le revelaba no solo la vida de su abuela, sino también la fuerza que ella misma poseía. Ciertamente, habían pasado años desde que se sintió realmente orgullosa de su trabajo,
desde que las gratificaciones externas, un buen sueldo, un puesto respetado habían sido su única meta. Había llegado el momento de reevaluar su camino profesional. ¿Qué había sucedido con su pasión por la moda, por el diseño? Había dejado que las exigencias ajenas moldearan su vida. Mientras la respiración se iba estabilizando, un nuevo foco de determinación comenzó a florecer en ella. María podía revertir la situación. Si su marido pensaba que podía utilizar el legado de su abuela como un mero accesorio en su búsqueda de estatus, ella demostraría que ese legado podía ser la base de un renacimiento personal. Creía en el poder de las historias compartidas a través de la moda y estaba lista para canalizar esa energía. Con el fin de preparar su gran reentrada, necesitaba un plan. A primera vista, podría parecer que pasaba de un estado de desesperanza a uno de simple venganza, pero para ella era mucho más complicado. Se trataba de una reivindicación, no solo de su propia identidad, sino del valor que representaban las prendas de su abuela. Cada pieza tenía un propósito, había que darles vida nuevamente. Quizás al recuperar la esencia de esas prendas y convertirlas en algo contemporáneo, podrían indagar en su complejidad emocional y crítica. En vez de producir desdén, condujeron hasta su memoria y, por supuesto, a la memoria de todas las mujeres que habían pasado por su familia, mujeres que habían hecho frente a la adversidad utilizando su creatividad como fortaleza. Las horas pasaron mientras María elaboraba un plan, bocetos e ideas llenaban su mente. Pero había un curso más directo que otorgía claridad a su situación actual. De un modo audaz y liberador, buscaría la manera de comunicarle a su marido la profundidad de lo que estaba haciendo. Había llegado el tiempo de enfrentarlo. Con un nuevo resplandor en los ojos, María se puso de pie y cerró el baúl con determinación. Su abuela siempre le había enseñado a no rendirse y que los sueños se forjan en el camino, no en el lugar donde otros deciden dejarlos caer. Este renacimiento sería su legado. Había pasado de ser una esposa que había perdido de vista su esencia, a convertirse en una mujer dispuesta a luchar por su autenticidad. Cuando María finalmente se dirigió a la habitación de su marido para confrontarlo sobre su comportamiento, la duda y la expectativa comenzaban a entrelazarse de nuevo en sus entrañas. ¿Estaba lista para el enfrentamiento? ¿Podría su esposo entender el peso de lo que había comenzado sin querer al usar esas prendas? La puerta estaba abierta, y las palabras permanecían listas para salir. En su interior, María sentía que este era el punto de no retorno, un capítulo que decidiría su camino. ¿Qué haría su esposo al enfrentar la verdad de su esposa? ¿Sería capaz de renacer también él, o se aferraría a la superficialidad? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el momento de actuar había llegado. El aire en la habitación se volvió denso mientras María se acercaba a su marido, un nudo apretado en su pecho. Las dudas estaban ahí, palpables, y cada paso hacia él resonaba como un eco del conflicto interno que había estado cultivando. ¿Qué pasaría si él no entendía? La angustia la había acompañado desde que decidió usar el legado familiar como un instrumento de su propia resurrección. Sin embargo, cada boceto que había hecho le daba valor, cada prenda restaurada le susurraba la historia de su abuela, de su resistencia y del poder que había renacido en ella. Al atravesar el umbral de la habitación, se sintió como si estuviese pisando un terreno desconocido, una frontera entre el pasado que pensó que conocía y un futuro que ahora se presentaba intrigante y aterrador. Justo frente a él, se detuvo, las palabras atoradas en su garganta, escudándose en la intensidad de su mirada. Su marido estaba sentado frente al ordenador, ajeno a la tormenta que se desataba en su corazón. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, modulando su voz para que no sonara acosadora. La respuesta de él fue un simple gesto de asentimiento, como si estuviese atrapado en un laberinto de pensamiento, sin saber qué esperar. «Te he visto últimamente usando las prendas de mi abuela», continuó María, tomando aire para enmarcar su argumento. Pasaron por su mente las innumerables veces que había utilizado esa vestimenta como un refugio emocional, lo que había sentido al empoderarse de su historia, una historia por la que él ahora parecía haber creado un vínculo superficial. No se trata solo de ropa. Es un legado, una representación de las mujeres que lucharon antes que yo. Es algo que merece respeto. Al mirar su rostro, notó un destello de desconfianza. Como si estuviese intentando descifrar si ella era en verdad la mujer que solía ser, o una versión nueva, más fuerte y decidida. María se permitió un profundo respiro, su mente rebosante de todo lo que había aprendido.
Y, justo entonces, se dio cuenta de que su lucha no solo era por su abuela, sino por su capacidad de reconectar con su propia esencia. Se hizo evidente que su marido no comprendía la carga que traía el uso de esas prendas. No solo eran vestidos, eran testimonios de resiliencia, conversaciones de amor y dolor, y, sobre todo, la posibilidad de un renacimiento personal. Sonia siempre había dicho que la moda era una forma de expresión, un vehículo para narrar historias. Ahora, se sentía más preparada que nunca para reivindicar eso, incluso si su declaración repercutía en su relación. Si sigues usando esas prendas de esta manera, lo único que harás es perpetuar una farsa. No se trata de vestirte bien, se trata de entender el legado que representas, dijo con firmeza. Espero que entiendas lo que estoy intentando expresar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras que habían quedado atrapadas entre ellos generaban fricción. A medida que el tiempo pasaba, el nudo en su estómago se tornó en un impulso creativo. María sentía que cada momento de tensión o incomprensión también era una oportunidad. La confrontación se tornaba en un diálogo que podría no solo cambiar su relación, sino también fortalecer su propio camino hacia la autenticidad. Mientras él continuaba observándola, como si el tiempo se hubiese congelado, María comenzó a trazar mentalmente cómo aprovechar las historias de su abuela para crear un proyecto que podría transformar su vida. Esta idea burbujeante la mantenía alerta. ¿Qué pasaría si lograba no solo reivindicar su legado, sino ofrecerlo al mundo de una manera que midiera el impacto de su experiencia? Poco a poco, las dudas fueron dando paso a una claridad meridiana. Tenía que seguir adelante, este enfrentamiento era solo el primer paso. Mientras pensaba en la conexión emocional que estaba construyendo con su propio desarrollo, vislumbró nuevas maneras de mostrar la esencia de su abuela al mundo. En los pliegues de esas prendas, encontraba el hilo que uniría su pasado y su futuro. María. Todavía. ¿Estás ahí?, interrumpió él, la inseguridad reflejada en su voz, trayéndola de regreso a la realidad. La mirada calma de María emitía una poderosa mezcla de confianza y vulnerabilidad. Sabía que las palabras que iba a decir a continuación tendrían un efecto profundo. Estaba lista para desvelar una nueva verdad que podría cambiar la dirección de ambos. Pero antes de que pudiera abrir su boca, un pensamiento alarmante cruzó su mente. Su esposo era el único obstáculo en su camino hacia la auténtica libertad. Y esta confrontación no era más que el comienzo de un viaje inesperado. Las primeras palabras estaban a punto de surgir, pero la parte más difícil no era solo enfrentar a su marido. Era reconocer que este proceso también significaba enfrentarse a sus propios miedos y vulnerabilidades. ¿Podría realmente renacer de esta experiencia, o la historia se vería truncada por los miedos que aún la ataban? Las preguntas y la incertidumbre rodeaban a María, pero la chispa de determinación comenzaba a arder con fuerza. El camino se abría ante ella, pero sabía que un nuevo desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de plasmar su historia y la de su abuela en algo tangible que el mundo pudiera entender? María sintió que cada segundo que pasaba era un pequeño grano de arena en un reloj de tiempo. Su decisión de hablar había desencadenado una tormenta, y finalmente se preparaba para desmutejarse. La contemplación de sus pensamientos la llevó a cuestionar no solo su relación, sino también sus propias decisiones y la dirección de su vida. A medida que se acomodaba en su mente, el deseo de reivindicar la historia de su abuela creció, impulsándola a buscar una salida que el espectáculo personal y profesional. En verdad estoy luchando por algo más que ropa, empezó, su voz firme, pero su corazón aún palpitante. Quiero crear algo con sentido, un proyecto que honre su legado y que, a la vez, me permite encontrarme a mí misma, ser una mujer completa. Cada palabra fue una piedra que lanzaba al estanque de su incertidumbre, esperando que sus ondas de claridad pudieran alcanzar a su marido. Sin embargo, él seguía callado, solo parpadeando, como si el mensaje que intentaba transmitir estaba sumergido en su propia confusión. María supo que el proceso no sería fácil. Se enfrentaba no solo a la incomprensión del otro, sino a los escombros de sus propios miedos. La idea de plasmar su historia en un proyecto comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, no bastaba con dicha idea, necesitaba un plan que le diera vida a esas prendas. La primera chispa de un concepto ocurrió a raíz de una imagen que se había disuelto en su memoria, un desfile de modas informal en su barrio, donde diseñadores locales presentaban su arte. Pero no cualquier tipo de desfile, uno donde cada diseño contara una historia.
Debería hacer algo así, murmuró entre dientes, una verdadera emoción comenzando a acurrucarse en su abdomen. La idea emergió de su mente como un rayo electrizante. ¿Y si un desfile no solo fuera una demostración de moda, sino un tributo a las historias vividas en esas prendas? Un evento que callara a quienes las juzgaban y mostrara la esencia de cada historia escondida en los tejidos, cada batalla luchada en silencio. María comenzó a esbozar imaginaciones en su mente, categorías de historias que podrían entrelazarse, y poco a poco, la incertidumbre se transformó en un impulso activo. Pero mientras sus pensamientos florecían, una voz interior la advertía: ¿pero tienes lo que se necesita para llevarlo a cabo? Se sentó en la cama, con el papel en su regazo y un bolígrafo entre sus dedos. Apuntó los nombres de cada prenda que podía recordar, cada recuerdo asociado con ellas, y cómo podrían integrarse en su concepto. A lo largo del proceso, le dio una forma clara a sus ambiciones. Algo se disparó en su interior. El arte de la moda podía ser un puente para conectar generaciones, transformando la incomprensión en comprensión, y la resistencia en celebración. El reloj Tic-Tac había sido su testigo, cada segundo siendo crucial mientras su mente iniciaba una carrera desenfrenada de ideas. Sin embargo, volvió rápidamente a su realidad. Su marido seguía ahí, observándola, pero María se dio cuenta de que esta vez las miradas se estaban cruzando en un nuevo enfoque. Se sintió liberada. Al fin estaba tomando las riendas, apenas estaba comenzando, pero cada paso se sentía más sólido. Describir ese desfile no solo representaba su visión de la moda, sino una oportunidad para construir un imperio personal en el que pudiera reintegrar el pasado con el presente. Todo eso significaba que la lucha continuaba, y la aceptación de su marido aún permanecía en el aire, como una nube cargada de tensiones no resueltas. María estaba lista para dar el siguiente paso: invitar a personas que respetaban su legado y podían aportar valor a su visión. Más allá de las dudas de su esposo, sentía que la creación debía ser colectiva. Sin embargo, lo que no anticipaba era la dura realidad de la competencia y la crítica que podría enfrentar, incluso de aquellos que amaba. En el fondo, aún quedaban miedos por enfrentar. Mientras una idea más elaborada surgía, se preguntó si podría realmente llevar su visión a cabo en un entorno profesional donde el juicio era constante. Con cada trazo de su pluma, su confianza crecía, pero su mente seguía repleta de preguntas inquietantes. La magia de su transformación podría no depender solo de vestir esas prendas, sino de permitir que la historia hablara por sí misma. Un revés en su plan podría significar más que un fallo, podría generar un freno a la conexión que ella buscaba. Un nuevo desafío aguardaba a la vuelta de la esquina, no solo enfrentarse al juicio del mundo, sino también a las propias limitaciones que el miedo le había trazado. En ese momento, logró vislumbrar que la vida es un desfile en el que debe marchar a su ritmo, sin importar a quién le pueda preocupar. Entonces, determinó que era tiempo de abrazar la audiencia de su historia. María, murmuró su marido, su tono ahora poseía una mezcla de curiosidad y temor. Ella sintió que sus palabras iban a ser cruciales. Sería el aliento del apoyo que necesitaba, o seguiría siendo el ancla en su camino hacia la libertad. El aire en la habitación se sentía más ligero, pero las palabras que se avecinaban podrían cambiar el rumbo de todo. ¿Sería capaz de convencerlo de que su sueño era también parte de su vida, o lo perdería todo en el intento? El futuro se moldeaba ante ella, lleno de promesas y desafíos, y sabía que las decisiones que tomara en este instante tejerían la narrativa de su renacimiento. María sintió que, por primera vez, la incertidumbre había dado paso a un destello de claridad. Miró a su marido, buscando en su expresión una chispa de entendimiento. Pero el silencio seguía pesando entre ellos, como un eco de palabras no dichas. Necesito que entiendas lo que estoy tratando de lograr, comenzó, temblando ligeramente, consciente de que cada palabra podría ser la que lo alejase o lo acercase. Este desfile no será solo un acontecimiento, es mi forma de reverenciar a quienes han venido antes que nosotros. De darles voz. Su marido la miró fijamente, como si ponderara cada sílaba. Era el momento de la verdad. La imagen de su abuela, con su aguja y su hilo, luchando en un mundo que siempre demandó silencio de las mujeres, vivía en cada prenda, y María sentía ese legado palpitante en su corazón. Pero el miedo a perder su apoyo tras esta revelación se asentó como un peso en su pecho. ¿Y si no te gusta lo que el desfile representa? ¿Y si piensas que es una locura? Fue lo que se atrevió a preguntar finalmente, bajando la mirada hacia el suelo,
donde la acumulación de sus dudas parecían encerrar los sueños. Allí, frente a la inminente confrontación de sus diferentes visiones, comprendió que no podía permitirse titubear. María llevaba dentro de ella un mensaje genuino, una historia que debía ser contada, y ese desfile podría ser la plataforma que uniera generaciones y rompa el silencio. Tenemos que hablar de esto, y francamente. Sé que mis sueños te han parecido imprácticos antes, pero esta vez es diferente. Su voz se volvió persistente, combinando esperanza con desafío. Mientras afirmaba su determinación, María empezó a esbozar el plan con más claridad, cada detalle formando un mosaico en su mente. La estructura del desfile se dibujaba como un hilo conductor entre su vida y la historia de su abuela. Cada modelo sería una representación de un anhelo, cada costura resaltando la lucha contra el olvido. La visión comenzaba a cobrar vida, una pasarela llena de colores vibrantes, acompañada de narraciones que compartirían los secretos ocultos de cada prenda. Imagínate un micrófono, un relato entretejido con la moda, se entusiasmó, dejando que sus palabras fluyeran con la convicción de quien entiende su propósito. Pero la respuesta de su marido no llegó de inmediato. En su mirada, María pudo ver el torbellino de sus pensamientos. María sentía un creciente impulso, debía encontrar la forma de encender en él la pasión que ya ardía dentro de ella. Te invitaré a participar, añadió, sintiéndose más audaz. Tú, como crítico de la moda, sería una parte fundamental. Imagínalo, tú podías dar tu opinión, ser el puente entre el diseño y su significado. Esta podría ser nuestra oportunidad de crecer juntos. Luchaba contra la incerteza, y, en su interior se gestaba una aceptación. Cualquier resistencia de su marido significaba la oportunidad de acercarse más a su anhelo de ser vista. Reiteró su deseo de que él fuera parte de ese proceso, de co-crear algo que les perteneciera como pareja, pero al hacerlo, también surgió la voz de sus propios temores. ¿Estaba realmente preparado para aceptar su pasaje a la autoconfianza y la exposición pública? María comprendió que su camino no se trazaría sin enfrentar el juicio de familiares, amigos e incluso su propia inseguridad. La realidad del rechazo personal habitaba en cada rincón de su mente. Podía cambiar la narrativa que había vivido hasta ahora. Mientras su marido finalmente rompía el silencio, una pregunta surgió en la mente de María. ¿Y si su respuesta era un rechazo absoluto a lo que estaba a punto de construir? Pero esto no implica un gran riesgo, murmuró, casi inaudible, mientras tomaba la mano de ella con una mezcla de preocupación y vulnerabilidad en sus ojos. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo todo por un sueño que no sabes si será bien recibido? El tiempo pareció detenerse. María supo que su respuesta podría marcar un punto de inflexión, revelar el profundo arraigo de su nueva dirección. También significaba desnudarse ante él, mostrando sus verdaderas ambiciones y temores. Elevó la barbilla, dejando que su corazón se guiara por su instinto. Estoy dispuesta a arriesgarme si eso significa encontrarme y honrar a quienes han luchado por llegar hasta aquí. El aire se tornó denso en esa habitación, mientras las palabras de María corrían como un río, determinantes. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y de su respuesta dependerían el futuro tanto de su relación como de su proyecto. Con cada nuevo argumento surgían en ella ecos de fortalecimiento, y, en ese instante, se preparaba para enfrentar uno de los mayores retos de su vida. Mientras el silencio entre ellos se centraba, sentía que la claridad de su camino se acercaba. Pero había una duda que permanecía atormentándola. ¿Podría realmente su marido entender y abrazar esta nueva versión de su vida, un camino construido sobre sueños y legados que anteriormente le habían sido ocultos? A medida que las palabras se deslizaban entre ellos, María sintió que el verdadero desafío no era solo el qué, sino también el cómo, no solo el desfile, sino la creación de un hogar para sus esperanzas. El futuro era incierto, y la mirada de su marido buscaba más respuestas, pero una certeza ya ardía en ella. Lo que estaba por venir templaría su espíritu, una reafirmación de su voz en un mundo que había silenciado tanto. ¿Significará esto que nos embarcaremos en esta aventura juntos? Su pregunta quedó flotando en el aire, llena de posibilidades. María supo de inmediato que el desenlace de esta conversación abriría las puertas a su nuevo camino, pero también podría convertirse en el principio de una batalla interna aún más intensa de lo que había imaginado. La mirada de su marido era un campo de batalla en el que se enfrentaban la curiosidad y la incertidumbre. María había desnudado sus sueños,
pero el eco de su propia inseguridad resonaba con fuerza en su mente. No era solo una cuestión de abrirse ante él, era también enfrentarse a sus propias sombras, las que le impulsaban a seguir adelante, pero que siempre parecían estar a un paso detrás, dispuestas a devorar su confianza. ¿Y si este desfile se convierte en un fracaso? ¿Y si tus sueños me alejan de ti? Le preocupaba que su ambición la separara de su núcleo familiar, una pregunta latente que se movía en su pecho como un pez atrapado. Su marido inclinó la cabeza, evitando sus ojos, y ella sintió como su corazón se hundía un poco más. No era solo ella la que estaba en juego, era la pareja que habían construido, el futuro que habían delineado juntos. Pero al mismo tiempo, algo en su interior despertaba una llama, una voz que clamaba por ser escuchada y materializada. Necesito saber si puedo contar contigo, pero también necesito recordarte que esto no me define como mujer, sino como creadora, como alguien que quiere forjar su propio camino. Aplastó sus dudas y dejó escapar un suspiro profundo. Ella sabía que él quería ser solidario, la cuestión era si realmente podía. María decidió tomar el control de su propia narrativa. Tomando aire con fuerza, se levantó del sofá y caminó hacia su bodega de telas. Mientras sus manos tocaban el lienzo frío y vibrante, empezó a visualizar lo que realmente quería crear. Cada textura era un recordatorio del valor que la moda había tenido para ella. Cada prenda contaba historias de sacrificio y superación. Imagina esto, dijo, mientras un destello de entusiasmo iluminaba su rostro, una línea de ropa que hable de nuestras raíces, que rinda homenaje a lo que vivimos y a lo que nos han transmitido. No solo será moda, será una experiencia. Las palabras fluyeron como un torrente, y en cada una de ellas se sentía más fuerte, más segura. Su marido, aún en su posición, empezó a dejarse llevar por la energía que emanaba María. Podríamos asociarnos, sugirió con un tono renovado, un destello de imaginación cruzando su mirada. Tú con las ideas y la creatividad, y yo con la capacidad crítica sobre el mercado y las tendencias. María sintió un vuelco en su interior. La posibilidad de fusionar sus talentos abría puertas que antes había considerado cerradas. ¿De verdad crees que podríamos hacerlo juntos? Su voz temblaba de emoción y esperanza. Si hay algo que he aprendido, es que las colaboraciones crean magia. Nunca he visto un desfile que cuente una historia tan profunda como la que tú propones. Empezar a trabajar en esto podría ser no solo la realización de un sueño, sino también un viaje de descubrimiento mutuo, respondió él, su rostro iluminándose con una sonrisa que hacía tiempo no veía. La chispa de la posibilidad se encendió en María, convirtiéndose en un fuego ardiente. Visualizar ese desfile ya no era solo su lucha, ahora era una aventura compartida, una manera de sanar y crecer juntos, de influenciar su relación y de reescribir su historia. Mientras comenzaban a armar un plan, un nuevo obstáculo se alzaba en el horizonte. María recordó los comentarios despectivos que había escuchado en el pasado sobre su aspiración de diseñadora. Las dudas de algunos en su círculo podrían emerger de nuevo, pero en esta ocasión sentía que tenía un soldado a su lado. Si esto desata una serie de críticas, ¿seremos lo suficientemente fuertes como para enfrentarlas juntos? La pregunta era incómoda, pero necesaria. Su marido la miró con seriedad. Debemos tener una estrategia. La forma en que abordemos esto desde el principio determinará nuestro éxito. Pero si hay algo que sé, es que es hora de dejar esas sombras atrás. Era un nuevo reto. Más allá de la concepción del desfile, había que sortear la presión externa. Pero María sintió que la incertidumbre se desvanecía ante la claridad que había encontrado en su conexión con él. Estoy lista para ser fuerte, pero tenemos que ser un equipo. La conversación se tornó cada vez más estratégica, pero no sin una sensación de euforia que estimulaba sus mentes creativas. María sintió como una nueva identidad se forjaba dentro de ella, una de autora de su vida, de las decisiones que tomaría en adelante. Por cierto, recordó de repente, hay un diseño que me gustaría mostrarte. Algo que representa mi historia y la de nuestra familia. Con un nuevo impulso se movió hacia su material. Como un niño emocionado, las ideas chisporroteaban en su mente. El tiempo corría y con cada palabra, María se acercaba no solo al desfile, sino a un nuevo epílogo en su vida tanto personal como profesional. Podría ser una oportunidad no solo para brillar, sino para definir su legado.
A medida que su marido conocía más de su visión, María se sintió más comprometida a demostrarle que merecía ser escuchada y que sus sueños eran tan genuinos como los suyos. El futuro se dibujaba incierto, pero la creencia en su conexión se fortalecía. Esto va más allá de mostrar prendas. Se trata de autenticidad y de enfrentarnos juntos a lo que viene. ¿Estás conmigo? ¿Y si este desfile se convierte en el punto de inflexión de nuestras vidas? La pregunta quedó en el aire, como un eco que retumbaba en los muros de una nueva realidad que ambos apenas comenzaban a construir. El día siguiente amaneció envuelto en una mezcla de emoción y ansiedad. María se despertó con su mente sembrada de ideas sobre su primer desfile, un evento que parecía más grande que ella misma. La imagen de las prendas diseñadas con amor y propósito la mantuvo despierta por horas. Desayunó apresuradamente, mientras su mente calculaba los pasos necesarios para materializar su visión. La colaboración con su marido le había devuelto un ímpetu que creía perdido. Sin embargo, a medida que se ponía en marcha, la realidad de su situación comenzaba a pesar. Los comentarios despectivos que había escuchado en su círculo resonaban en su mente como ecos de duda. ¿Cuántas veces había escuchado que debía conformarse con lo que tenía? Pero ahora sentía que no solo se estaba defendiendo a sí misma, estaba desafiando su pasado y reclamando su futuro. El primer paso hacia la realización de su sueño era la elaboración de un plan. Con su cuaderno de bosquejos en mano, se instaló en su pequeño estudio. Allí, las telas coloridas que había acumulado durante años parecían cobrar vida, cada una esperándole. Comenzó a trazar ideas, combinando texturas y estilos en un collage de inspiración. A medida que diseñaba, se dio cuenta de que su proceso creativo no solo era una expresión de su arte, sino también un refugio para su alma. Cada línea que dibujaba era un paso hacia su autenticidad. Mientras tanto, en el horizonte, el tiempo corría. La fecha del desfile se acercaba y cada día se presentaban nuevos desafíos. Que su marido estuviese allí para apoyarla significaba el mundo, pero a veces albergaba la inseguridad de que su propio sueño pudiera llevarlos a un abismo más profundo. Necesito asegurarme de que esto no nos separe, sino que nos una, reflexionó para sí misma. Con la idea del desfile tomando forma, decidió convocar a algunas amigas del sector, confiando en que sus opiniones la ayudarían a pulir su proyecto. El ambiente en la reunión era de compañerismo, pero ella no pudo evitar sentir una tensión palpable cada vez que hablaban de sus propias experiencias. Relatos de fracasos, de dificultades, sobre todo, de juicios se entrelazaban en sus historias. Las inseguridades que había tratado de dejar atrás empezaron a asomarse. ¿Soy lo suficientemente buena para esto? Esta pregunta incesante la acompañaba como una sombra. Al terminar el encuentro, su amiga Clara la abrazó y le dijo: no dejes que el miedo te detenga. Cada paso que das es un testimonio de tu valor. Tu talento es auténtico y requiere tu voz para brillar. Esa declaración resonó en María y, por primera vez en semanas, sintió que la confianza crecía en su interior. Clara le brindó un aliento que se convirtió en una chispa, impulsándola a enfocarse de nuevo en su visión. De vuelta en el estudio, emprendió el camino hacia la búsqueda de proveedores y colaboradores. Llamó a talleres locales en busca de asociación, sopesando propuestas y buscando a personas que comprendieran su enfoque. No obstante, cada llamada también venía acompañada de la expectativa de que su oferta fuera bien recibida. Hubo respuestas cálidas, pero también hubo desdén, comentarios que destilaban condescendencia. No estás lista para abordar este mundo, se repetía algunos de esos ecos negativos en su mente. Pero cada no reforzaba su determinación. No me definirán, se decía a sí misma. Estos momentos la llevaron a un claro entendimiento. Estaba en un punto de inflexión no solo en su carrera, sino también en su matrimonio. La colaboración con su marido no solo era profesional, también era un pacto emocional que debía fortalecerse. Se preguntaba si juntos podrían mantener el equilibrio entre sus aspiraciones individuales y la vida familiar que ambos valoraban. La idea de compartir esta experiencia con él se tornaba más poderosa al darse cuenta de que no solo se trataba de lanzar un proyecto, sino de una travesía que podría redefinir su conexión. El día del desfile se acercaba furtivamente. María podía sentir el pulso de su trabajo fluyendo a su favor, pero no había espacio para la complacencia. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? Se cuestionó, como un desafío personal que debía estar dispuesta a aceptar.
Mientras ultimaba los detalles de su colección, un mensaje llegó de una de sus amigas que la invitaba a participar en una exposición antes del desfile. Era una oportunidad que podría abrirle más puertas, pero también la arrastraba a una vorágine que podría desbordarse. ¿Era prudente? O, en cambio, debía dejarse llevar por el momento y asumir el riesgo. Las dudas se amalgamaban con la emoción, y así, en ese instante, María comprendió que estaba en la encrucijada de su vida. El momento de tomar decisiones que marcarían su futuro había llegado, y la expectativa de lo que vendría tras cada elección se cernía sobre ella como una nube cargada de posibilidades. ¿Sería capaz de enfrentar el reto? ¿O sería esta la prueba que pondría a prueba su relación y sus sueños por igual? María se sentó en su estudio, con el teléfono aún en la mano, contemplando el mensaje que su amiga le había enviado. La invitación a la exposición era tentadora pero también aterradora. Era un paso adicional que podría desgastarla si no se organizaba bien. ¿Tengo el tiempo y la energía para esto?, se preguntó, mientras el corazón le latía con fuerza. Decidió, entonces, buscar en su interior esa voz que había comenzado a escuchar de nuevo gracias a Clara. Era el momento de dejar de lado los miedos paralizantes que la habían seguido toda su vida. La perspectiva de exhibir su trabajo antes del desfile significaría más visibilidad, una forma de enfrentarse a la crítica y demostrar que estaba lista para el desafío. Se planteó la posibilidad de que, si lo hacía bien, podría atraer a personas interesadas en apoyar su proyecto. El día siguiente transcurrió entre llamadas y reuniones estratégicas. Cada conversación era una nueva oportunidad y cada no recibido significaba un paso más cerca de un sí. Con cada avance en su búsqueda de proveedores, sensaciones de autorrealización la envolvían. Las decisiones que antes la aterraban ahora comenzaban a parecerle desafíos emocionantes. Sin embargo, lo que la sorprendía aún más era cómo esta emergencia de confianza estaba transformando su relación con su esposo. Cada vez que compartía una buena noticia, podía ver la chispa de orgullo en sus ojos. Esa conexión emocional se entrelazaba con su trabajo, y pronto se dio cuenta de que el éxito de su carrera podría también referirse a la fortaleza de su matrimonio. Había algo reconfortante en esa conexión. El sueño de ambos estaba tomando forma a través de su esfuerzo conjunto. María se vio reflexionando sobre la posibilidad de participar en la exposición. Un sí significaría también la urgencia de mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión. Necesito dar lo mejor de mí, se dijo mientras buscaba asesoría en libros y videos sobre presentaciones efectivas. La idea de enfrentarse a una audiencia y vender su visión le provocaba mariposas en el estómago, pero también una emoción renovada. Le había tocado dejar de lado sus vacilaciones, abrirse a nuevas posibilidades, lo más importante, recordar por qué había comenzado este camino en primer lugar. Cada día se sentía un poco más segura de sí misma, un poco más decidida a rechazar la negatividad que la había acompañado por tanto tiempo. Sin embargo, después de varias semanas de trabajo constante, la fatiga comenzaba a gestar la sombra de la duda nuevamente. Sentada en su mesa de trabajo, contempló el resultado de sus esfuerzos. Las telas, cada vez más cercanas a lo que imaginaba, parecían ser un reflejo de su arduo viaje. Pero al mismo tiempo, le resultaba abrumador. ¿Se darán cuenta de lo que he hecho? ¿Valdrá la pena todo este sacrificio? La noche anterior a la exposición, María se sentó frente al espejo con el vestido que había diseñado, un símbolo de su esfuerzo y sueños. La tela suave acariciaba su piel, evocando una sensación de confianza que había anhelado durante mucho tiempo. Sin embargo, una voz interna la cuestionaba: ¿estás lista para esto? En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la exposición ni el desfile, sino enfrentar sus propias inseguridades. Mientras abrazaba cada emoción que la acompañaba, la resolución se fue cimentando en su interior. No solo estoy mostrando mis diseños, estoy mostrando quién soy, se recordó. Esta claridad la empoderó de tal forma que, a medida que el día avanzaba, la ansiedad se transformó en emoción pura. Al llegar la noche de la exposición, se encontró con un número inesperado de asistentes. Miradas curiosas se posaban sobre ella mientras ajustaba su lugar entre las creaciones que representaban su esfuerzo. El nerviosismo se transformó en determinación. Sin embargo, en medio de la energía del evento, el sonido de una voz familiar se elevó entre la multitud, captando su atención. Era Pedro, un crítico influyente en la industria de la moda,
Conocido por su severidad en las evaluaciones de novatos, María sintió que el aire se le escapaba mientras su mirada se fijaba en él. ¿Estaba lista para enfrentar su juicio? En ese preciso momento, comprendió que cada paso que había tomado la había llevado a ese instante. Había llegado el momento de demostrar no solo su talento, sino la fuerza que había cultivado en su interior. Con el corazón latiendo intensamente, dio un paso hacia adelante, lista para hablar. Necesitaba demostrar que la voz que había comenzado a reclamar era digna de ser escuchada. ¿Reaccionaría de manera positiva? ¿O sería su crítica la que pondría a prueba su nuevo espíritu? La incertidumbre crecía, pero también la determinación de no dejar que el miedo la paralizara. La adrenalina corría por sus venas mientras se acercaba a Pedro, quien la observaba con esa mirada escrutadora que tanto la había inquietado en el pasado. El murmullo que la rodeaba desapareció, y en ese momento, solo existían él y sus creaciones. Consciente de cada paso, cada respiración, trató de calmar sus latidos, enfocándose en el esfuerzo que había puesto en su trabajo. «Estoy aquí por mí», se repitió mentalmente. Al llegar a su lado, el crítico la sonrió con una curiosidad renovada. Sin embargo, no era una sonrisa común. Era una invitación velada a desenmascarar lo que había detrás de su arte, y María lo sintió como un reto. «Me gustaría conocer tu inspiración», dijo con una voz grave, mientras sus ojos se posaban en una de las piezas más arriesgadas que había creado. María tomó aire, sintiéndose como un barco anclado que, por fin, soltaba sus cuerdas. «Cada diseño cuenta una historia», comenzó, dejando escapar cada palabra con la firmeza que había cultivado durante las semanas de preparación. «Son un reflejo de mi viaje, de mis luchas y esperanzas. Cada tela lleva consigo parte de mí». Se dio cuenta de que hablar no solo sobre sus diseños, sino sobre su vida, la hacía más fuerte. Mientras hablaba, las inseguridades que había enfrentado parecían desvanecerse. Su voz resonaba con una autenticidad que poco a poco iba dejando huella en el público. Notó cómo algunos asistentes comenzaban a acercarse, involucrándose en su relato. La conexión que sentía con sus historias se transformaba en un puente hacia lo desconocido. «Eso es lo que realmente importa», continuó, «no es el producto final, sino la historia detrás de cada hilo, cada costura». María se dio cuenta de que había estado esperando este momento toda su vida, la oportunidad de compartir su esencia íntima a través del arte que siempre la había alineado con su verdadero ser. Pedro le escuchaba atentamente, asentía con la cabeza mientras ella hablaba. Aunque inicialmente lo había visto como un enemigo, en ese instante se transformó en un aliado en su proceso de autoexpresión. La energía en la sala proyectaba un halo de respeto y curiosidad. Había algo en su manera de defender su arte que resonaba intensamente con quienes escuchaban, y eso fortalecía su determinación. Ella no estaba solo mostrando ropa, estaba compartiendo su alma. Después de lo que sintió fue un discurso sincero e inspirador. María observó que Pedro comenzó a sonreír con genuino interés. «Tienes un don, no solo para la moda, sino para contar historias», comentó. Las palabras se sintieron como una brisa fresca, renovando su confianza. Era un paso valioso en su viaje, y cada pequeño avance la conectaba con su propósito. Por la primera vez, la posibilidad de recibir un verdadero apoyo comenzaba a brotar en su mente. Entre la multitud, sentía que su trabajo era apreciado, que su esfuerzo no había sido en vano. Pero, en medio de esa nueva luz, también notó a su marido, quien había estado observando entre las sombras, con expresión de orgullo y amor. Sin embargo, a medida que la velada avanzaba, una noticia inesperada comenzó a circular. María escuchó fragmentos de conversaciones sobre una crítica feroz que Pedro había hecho recientemente, a otro diseñador con un enfoque similar. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría su destino depender del veredicto que él emitiera esta noche? Mientras su cabeza se llenaba de pensamientos contradictorios, enfrentó una nueva realidad. No solo se jugaba su talento, sino su futuro. ¿Pero estaba realmente preparada para lo que esto implicaba? La adrenalina, que antes era pura, ahora se mezclaba con temor. ¿Cómo podría lidiar con la presión de ser juzgada por alguien que tenía tanto poder en la industria? María se sintió en una encrucijada, donde la claridad adquirida daba paso a un nuevo dilema. Si Pedro la elogiaría o no podría cambiar el curso de su vida. Cada día se había vuelto más fuerte, pero ahora esa fortaleza sería puesta a prueba. ¿Podría mantenerse fiel a su voz, o permitiría que su miedo
la llevara a conformarse con lo que otros esperaban de ella, mientras la multitud se dispersaba, y los murmullos de aprobación se entremezclaban con su nueva incertidumbre, sabía que la próxima decisión haría todo un eco en su carrera. El momento crucial estaba por llegar. ¿Qué haría ahora? El tiempo jugaba en su contra mientras María se debatía entre la valentía que había descubierto en sí misma y la angustia del juicio inminente. Había llegado hasta allí, abrazando su historia con la esperanza de que el mundo la escuchara. Pero ahora, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella. Con cada quejido de su corazón, la presión de ser elogiada o criticada se intensificaba. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, María respiró profundo, encontrando la calma entre el caos. Se reafirmó en su deseo de ser auténtica. Consciente de que no importaba lo que dijera Pedro, lo fundamental era lo que había logrado y cómo se sentía al respecto. Había restaurado un legado y estaba lista para mostrarlo al mundo con orgullo. Para ella, cada prenda representaba más que solo moda, eran historias de resiliencia, de mujeres que habían luchado por dejar su huella. Mientras se retiraba al rincón de la sala, comenzó a contemplar el camino recorrido. No solo había transformado su propia vida, también había permitido que su abuelo, en espíritu, formara parte esencial de su renacimiento. ¿Y qué si la crítica no era favorable? Ella sabía que era un ser valioso en un mundo donde la autenticidad es rara. Con esa verdad firme en su corazón, se alejó de la multitud y se centró en lo que realmente importaba, su visión. En vez de fragmentarse por las expectativas ajenas, decidió que no permitiría que el resultado de esa noche definiera su futuro. Había superado sus límites, había creado algo valioso y, sobre todo, había aprendido a valorar su voz. De repente, en medio de pensamientos y emociones turbulentas, alguien la interrumpió. Era su marido. Su mirada reflejaba orgullo y una conexión renovada. No tienes que preocuparte por lo que pase aquí, le dijo con suavidad. Lo que estás haciendo es increíble. Justo lo que tu abuela hubiera querido. Este desfile va a ser solo el comienzo. María sonrió, sintiendo un fortísimo sentido de unidad con él. Había recorrido un camino juntos, desafiándose mutuamente, y eso había forjado una relación renovada. Un nuevo impulso brotó en su interior. Era el momento de mostrar al mundo lo que representaba, y no solo a través de prendas, sino a través de la historia de valentía y amor. Con cada paso que dio, la determinación se intensificaba. Al acercarse a Pedro, ya no se sentía pequeña ni vulnerable. Se dio cuenta de que ese momento era su oportunidad, no solo de presentarse, sino de honrar a todas las mujeres que habían luchado antes que ella. Pedro, agradezco tu tiempo. Pero quiero que sepas que cada prenda no es solo un diseño. Es una parte de mi historia, de mi legado, le dijo con la voz firme y segura. Su expresión sorprendida hizo que en ese instante, la sala cobrase vida. Podía sentir una energía transformadora entre ellos. Las palabras fluyeron de sus labios como un río desbordado. Le habló de su abuela, de sus luchas, de las lecciones que había heredado. Cada hilo, cada costura llevaba consigo sentimientos profundos que trascendían lo material. Los murmullos en la sala aumentaban, y la atención se centraba en ella, en su mensaje, en su verdad. María terminó con una invitación. Quiero que veas más que un desfile. Quiero que sepas que se trata de revivir historias que han permanecido en silencio. Este desfile será una conmemoración del coraje. El silencio se sintió casi reverente. Con el corazón latiendo con fuerza y firmeza, sabía que había conquistado un momento crucial. La noche avanzaba cuando finalmente llegó para ella el veredicto de Pedro. Con mirada serena y la autenticidad que había resonado a lo largo de toda su presentación, dijo, María, tienes algo especial. Tu autenticidad brilla a través de cada pieza. Me gustaría colaborar contigo. Tu enfoque en la moda es necesario. María sintió como si una ola de liberación la inundara. Había trascendido un obstáculo significativo. La confianza que había construido en sí misma no solo la había llevado a la aceptación, sino a la creación de una nueva alianza que prometía abrir puertas en su carrera. Su relación con su marido se había fortalecido y ahora Pedro también sería parte de su viaje. Mientras los aplausos llenaban la sala, esa noche representaba el verdadero renacer de María. Había redescubierto su pasión, dejado de lado el miedo y abrazado un camino hacia el futuro donde la autenticidad prevalecía. Su abuela sonreía con orgullo.
María dejó el evento con una mezcla de emociones. Había enfrentado su mayor desafío, había reclamado su voz y, sobre todo, había marcado el inicio de su legado personal. Ahora, con la fe renovada y un propósito bien definido, estaba lista para empezar a construir un imperio de moda donde las historias de todas las mujeres resonaran. Mientras miraba hacia el horizonte, María entendió que esta era solo la primera etapa de un viaje que apenas comenzaba. Con cada paso que daba, se acercaba más a su verdadera esencia. Había conquistado no solo un desfile, sino una vida de autenticidad, empoderando a otros a luchar por su voz. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que pueden inspirar su propio camino. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más gente escuche estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir su apoyo, su voz es importante.